Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Formas genéricas que proceden de la literatura griega. La comedia está caracterizado por tramas y narraciones que invocan a una risa y tienen un final feliz. Un ejemplo de comedia sería: anoche entró un ladrón en casa, buscaba dinero, me levanté de la cama y nos pusimos a buscar entre los dos. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Las epopeyas. Las epopeyas son relatos épicos extensos basados en aventuras y hazañas de héroes legendarios de una región o civilizaciones en una época remota. Algunos ejemplos son las obras de Homero como la Odisea o la Ilíada. El diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante la cual se comunican y se transmiten información, pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. Un ejemplo del diálogo sería el siguiente: Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? son para verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Creo que el estafador resultó estafado. Lírica. En la lírica el autor transmite sentimientos, emociones, etcétera, respecto a una persona, un objeto o algo de inspiración. Un ejemplo de poesía lírica es en este poema en el que yo transmití mis sentimientos respecto a mi mejor amiga. Eres fea, eres tarada, pero así te quiero porque eres mi hermana. La tragedia. La tragedia se inserta en el género de la épica y que recoge por lo general los relatos históricos mitológicos en los cuales se fundamenta imaginario cultural de un pueblo. Bucólica. La bucólica es una temática habitual de la literatura, la pintura y el teatro. Esta está ambientada en lugares naturales rústicos como los bosques y montañas. ¿Por qué se consideran a la literatura griega y latina como literaturas clásicas? Primero que nada, vamos a definir qué son literaturas clásicas. La literatura clásica se considera aquella escritura en griego o en latín que forma parte del canon occidental. Se considera así porque fueron uno de los primeros movimientos literarios formales, además que dieron nuevas clasificaciones a la literatura de los cuales parten los textos de hoy en día. ¿Cuál era el objetivo que buscaba la literatura clásica? Pues el objetivo fue como el arte griego, también la literatura de aquellos tiempos pasados buscaba el equilibrio, la proporción y la armonía para llegar a lo bello. ¿Cómo podemos entender la literatura clásica? Puede entenderse como la primera por su trascendencia en la forma de percibir la literatura, o por su manera de crear un mundo de belleza y fuerza perdurable. Es el principio y también la culminación. El principio porque de ahí sale una forma de escribir distinta, un patrón que permite elevar bastante a la obra, y la culminación porque a partir de ahí la literatura seguirá un orden. ¿A qué me refiero? A que no es extraño que en la continua sucesión de movimientos artísticos y literarios se repita con repetidas alternancias la idea de una vuelta a lo clásico, ya que por lo regular se regresa a la base para crear algo nuevo, lo llamado creatividad mimética. Nuestro siguiente tema a tratar será la línea del tiempo sobre los periodos de la literatura griega. De forma resumida, esta cuenta con 4 épocas distintas, las cuales son la época arcaica, que va del siglo VIII al siglo VI a.C., la época clásica, que es anterior al 2000 a.C., la cual también lleva como característica principal que las obras de Homero fueron escritas justamente en esta época y esta fue su época de mayor esplendor. La época helenística, que es el año 3023 al 30 a.C., y por último la época romana, del 146 a.C. al 395 después de Cristo. La literatura griega, años después, convivió con la latina y experimentó un notable renacimiento a partir del siglo II después de Cristo, que esto va un poco aparte del tema principal. ¿De qué trata la poesía épica? Primero que nada hay que definir qué es poesía. Es un verso que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias en un modo estético y bello. La poesía épica es un tipo de poesía narrativa que canta las hazañas de los héroes pertenecientes a un pasado más o menos legendario. ¿Qué son las rápsodas? En la antigua Grecia, un rápsoda era un recitador o pregonero ambulante que cantaba poemas homéricos u otras poesías épicas. Características de la epopeya. La epopeya puede estar desarrolladas en prosas o estructuradas como versos largos, llamados hexámetro. El narrador es omnisciente, si no interviene en la historia. La epopeya se caracteriza en su narración en in media res,
es decir, en el medio de la historia, entre otras características más. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... La vida de Homero. En realidad no se sabe cómo fue la vida de Homero, solo se sabe que nació y vivió en el siglo 8 a.C. No se sabe si fue alguien real o ficticio, porque es un personaje de un poema épico. Solamente se sabe que es el autor de la Ilíada y de la Odisea. Homero nació de una madre huérfana y le puso como nombre Melesígenes, que es el nombre real de Homero. Lo que hizo que se cambiara de nombre fue que quedó ciego por una rara enfermedad. Las obras que relatan una parte de la vida de Homero entre realidad y ficción son la Ilíada y la Odisea, las cuales se mezclan con acontecimientos de la vida real. Por ejemplo, la Odisea se basa en el último año de la guerra troyana. Como no se sabe si Homero fue un personaje real o ficticio, no se sabe con exactitud cuándo murió, pero se tiene una idea de que murió en una de las islas Cícladas del mar Egeo. Aspectos más importantes de la epopeya didáctica. ¿Qué es? Surgió entre los dorios y estaba destinada a fijar los conocimientos de cualquier género y divulgarlos. La epopeya didáctica, como subgénero de la poesía épica, tiene muchos aspectos comunes con ella. Su diferente es su finalidad. Su misión es instruir. Su objeto no es el mito o las hazañas heroicas, sino la verdad. Hesidio, nacido entre los siglos 8 y 9 a.C. y posible contemporáneo de Homero, es el principal representante de este subgénero. De la epopeya didáctica, su labor fundamental fue la de copilar la tradición mítica y antigua, sin esoterismos o con muy pocos. Ejemplos de epopeya didáctica. Un ejemplo de la epopeya didáctica es el poema de Teogonia, de Hesidio, que tiene 826 versos y contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega. Frente a la poesía homérica, resultado de una tradición oral y colectiva, Hesidio introdujo en sus obras un tono más personal, aunque su vocación fuese didáctica. Después del periodo clásico y la muerte de Homero, la tradición de la epopeya tuvo que esperar varios años para resucitar gracias al señor Apolonio de Rodas en el periodo helenístico. Las obras de Apolonio trataban las historias de los argonautas y de Jason y correspondían a los nuevos gustos de la cultura alejandrina mezclándose con algunas características de la cultura clásica. Tales cambios eran la apreciación de una geografía un poco más detallada, junto con un tratamiento diferente de los protagonistas sin llegar a serlos tan heroicos como en la época clásica, como por ejemplo Ulises.